El juego ha terminado, y esta vez soy yo quien dicta las reglas. El pitido del monitor cardíaco fue lo primero que escuché cuando logré abrirme paso de vuelta a la conciencia. Lo segundo fue la voz de mi esposa, Elena, afilada como un cristal roto, cortando el silencio antiséptico de la habitación del hospital. Tomás, deja de ser tan dramático. Solo ha sido un pequeño amago de infarto. Un pequeño amago de infarto. Llevaba 3 días postrado de espaldas, con tubos serpenteando por mis brazos como si fuera un pulpo médico, y la mujer con la que llevaba 15 años casado lo trataba como si fuera un inconveniente menor. La morfina debía de estar perdiendo su efecto, porque la realidad empezaba a morder con toda su dentadura. El médico dice que puedes pedir un pase de día, continuó Elena, sin molestarse en levantar la vista de su teléfono. Estaba absorta en algo que tenía toda su atención, ciertamente más que la experiencia cercana a la muerte de su marido. Mi fiesta de cumpleaños es mañana por la noche, y si no estás allí, pido el divorcio. Nada dice, amor verdadero, como una amenaza legal por un pastel. Intenté incorporarme, haciendo una mueca de dolor cuando la vía tiró de mi brazo. Elena, casi me muero. El cardiólogo dijo que necesito al menos una semana de observación. Finalmente me miró, con sus cejas perfectamente depiladas arqueadas en esa expresión que había aprendido a odiar en los últimos años. Era la mirada que reservaba para camareros incompetentes y cajeros lentos. Puro desprecio destilado envuelto en una falsa paciencia. Tomás, tienes 48 años, no 88. Además, ya he enviado las invitaciones. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que sería que mi propio marido no apareciera? ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría la gente? Esa era la estrella polar de Elena, su principio rector. No el amor, ni la preocupación, ni la decencia humana básica, solo la búsqueda implacable de mantener su imagen como exitosa ejecutiva de marketing con la vida perfecta. Podrían pensar que tu marido se está recuperando de un evento cardíaco, dije, dejando que el sarcasmo goteara de mis palabras como miel de un frasco roto. Un concepto loco, lo sé. La enfermera Rita apareció en el umbral, una mujer de mediana edad con ojos amables y el temple firme de alguien que lo había visto todo en cuanto a dramas familiares hospitalarios. Le lanzó a Elena una mirada capaz de congelar el café. Se acabó el horario de visitas, dijo Rita con sequedad. El paciente necesita descanso. Elena se levantó, alisando su falda de marca. Piensa en lo que te he dicho, Tomás. Lo del divorcio va en serio. No pienso pasar el resto de mi vida casada con alguien que ni siquiera es capaz de hacer un esfuerzo por mi cumpleaños. Salió haciendo clic con sus caros tacones, dejando atrás una nube de perfume y el rastro sutil de la manipulación emocional. Rita esperó hasta que el sonido de los pasos se desvaneció por el pasillo antes de hablar. Encantadora mujer, dijo, con una voz más seca que una tostada vieja. Tiene sus momentos, respondí. La mayoría incluyen amenazas de acciones legales. Rita revisó mi suero y ajustó la cama. Mucho tiempo casados. 15 años. Se sienten como 30. ¿De los buenos o de los malos? De esos en los que empiezas a preguntarte si el confinamiento solitario sería una mejora. Ella se rió. Una risa de verdad, no esa risita cortés que la gente da cuando se siente incómoda. El doctor Montero quiere verte por la mañana. Algo sobre tu historial. Después de que se fue, me quedé tendido en la oscuridad escuchando los sonidos nocturnos del hospital. En algún lugar del pasillo, una televisión emitía una película antigua. El monitor cardíaco mantenía su ritmo constante, la prueba de que seguía vivo a pesar de la reciente rebelión de mi cuerpo. Debería haber estado pensando en mi recuperación, en los cambios de estilo de vida que tendría que hacer, en la segunda oportunidad que me habían dado. En lugar de eso, pensaba en la amenaza de Elena. 15 años de matrimonio, y ella estaba dispuesta a tirarlo todo por la borda porque yo podría perderme su fiesta de cumpleaños. La mujer de la que me había enamorado en la universidad, inteligente, divertida, ambiciosa, había sido reemplazada por esta extraña fría y calculadora que lo medía todo en términos de publicaciones en redes sociales y en estar a la altura de sus amistades igual de superficiales. Mi teléfono vibró en la mesilla de noche, un mensaje de mi hermano, David. ¿Cómo vas, hermano? ¿Necesitas algo? David era 2 años menor que yo, trabajaba en la construcción y tenía esa honestidad directa que Elena encontraba vulgar. Él nunca la había tragado, y ella jamás se había molestado en ocultar su desdén hacia él. Pero era él quien se preocupaba por mí, no mi esposa. Vivo, respondí. Elena quiere que pida un pase para su fiesta de mañana.
Su respuesta llegó de inmediato, es broma. Casi te vas al otro barrio. Dímelo a mí. Me ha amenazado con el divorcio si no voy. Quizás no sería tan mala idea. Quizás no. A la mañana siguiente, el doctor Montero apareció con mi expediente y una expresión que sugería que tenía algo desagradable que tratar. Era un hombre delgado, de unos 60 años, con pelo cano y el tipo de trato que inspira confianza. Directo, honesto, pero no cruel. Tomás, necesito enseñarte algo, dijo, acercando una silla. Ayer, tu mujer pasó por mi despacho mientras dormías. Trajo esto. Me entregó un papel, un formulario de alta voluntaria con mi firma al pie. Según el documento, yo rechazaba cualquier tratamiento cardíaco posterior para minimizar costes hospitalarios. Yo nunca firmé esto, dije, mirando el papel. Lo sé. La firma se parece, pero no es del todo correcta. Más importante aún, ningún paciente que se recupera de un infarto grave tomaría esta decisión, y ningún médico la recomendaría. Estudié la rúbrica con más cuidado. Era buena, Elena obviamente había practicado, pero el trazo de la T era ligeramente distinto a mi garabato habitual. Falsificó mi firma para sacarme de aquí antes de tiempo. Eso parece. Quería que lo supieras antes de que tomaras cualquier decisión sobre ese pase que ella solicita. La traición me golpeó como un segundo infarto. Mi esposa, la mujer que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, había intentado literalmente falsificar documentos para sacarme de los cuidados médicos solo para que no faltara a su fiesta. No porque estuviera preocupada por mi salud, sino porque mi ausencia podría avergonzarla. Doctor, necesito pedirle un favor, dije. Usted dirá. Puede asegurarse de que mi mujer no reciba más información sobre mi estado. Y si pide permisos de visita, podría retrasar esa autorización. El doctor Montero sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía. La confidencialidad del paciente es sagrada aquí. Me aseguraré de que el personal entienda que necesita reposo absoluto, sin visitas innecesarias. En cuanto se fue, llamé a David. Necesito que hagas algo por mí. Dispara. Ve a casa. Coge mis documentos importantes, acta de nacimiento, pasaporte, papeles del banco. Están en el archivador de mi despacho. Y luego, cambia las cerraduras. Tomás, ¿qué está pasando? Mi matrimonio acaba de morir. Estoy planeando el funeral. Esa tarde, mientras Elena presumiblemente se preparaba para su gran fiesta, hice varias llamadas. Primero a mi abogado, luego a las compañías de tarjetas de crédito, después al banco. Es increíble cuánto puedes lograr desde una cama de hospital cuando estás motivado. Elena se había dejado el móvil enchufado al cargador de pared durante su visita. Había estado tan centrada en sus amenazas que se le olvidó. Yo lo había visto allí cuando salió furiosa, y Rita me lo había entregado discretamente después de que Elena se fuera. Se dejó esto, había dicho Rita con un guiño. Estoy segura de que volverá por él. El teléfono había vibrado varias veces durante la noche. Mensajes de texto de alguien llamado V en sus contactos. La vista previa fue suficiente para subirme la tensión. No puedo esperar a esta noche, después de que dejes tirado al viejo. La habitación del hotel está lista. Champán en hielo. Espero que el maridito no estire la pata antes de que cobres el seguro. Ese último era particularmente encantador. Navegué por más mensajes, y mi rabia crecía con cada revelación. No era una aventura reciente. El historial de mensajes se remontaba a meses atrás. Elena y su misterioso V habían estado planeando esto durante mucho tiempo, discutiendo mis problemas de salud, mi póliza de seguro de vida y lo mucho más fáciles que serían las cosas una vez que yo estuviera fuera del mapa. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de V. Ha llamado al restaurante. Dicen algo de que la fiesta se ha cancelado. ¿Qué pasa? Sonreí por primera vez. Mientras Elena se peinaba o cumplía con cualquier ritual prefiesta, yo había llamado al restaurante y cancelado la reserva. Les dije que era su marido, que ella tenía una emergencia familiar y que necesitábamos posponerlo indefinidamente. Órdenes del médico, le había explicado al encargado. Siento mucho el aviso tan precipitado. Mi teléfono sonó. Elena llamando desde otro número. Tomás, ¿qué has hecho? En el restaurante dicen que la fiesta está cancelada. Debe de ser algún error, dije, fingiendo confusión. He estado aquí en el hospital todo el día. ¿Cómo podría cancelar yo nada?
No te hagas el tonto conmigo. Sé que has hecho algo, Elena. Me estoy recuperando de un infarto. Apenas puedo caminar al baño sin marearme. ¿Cómo exactamente iba a sabotear yo tu fiesta? Podía oír su respiración agitada, tratando de controlar su furia. Si crees que esto es divertido, últimamente me parecen divertidas muchas cosas, como lo mucho que te preocupa mi recuperación. Realmente me llega al corazón. Por cierto, ¿cómo está V? El silencio al otro lado fue hermoso. No sé de qué me hablas, dijo finalmente, pero su voz había perdido su filo. Seguro que no. Por cierto, te dejaste el móvil aquí. He estado recibiendo mensajes muy interesantes. La línea se cortó. Miré a Rita, que fingía no escuchar desde la puerta. ¿Cree que vendrá por el teléfono? Oh, estoy segura. Será una conversación interesante. Esa noche, David apareció con una bolsa con mi ropa y una mueca de satisfacción. Cerraduras cambiadas. Tengo tus papeles. También me tomé la libertad de empaquetar algunas de sus cosas. Sus cosas. Todo en cajas en el porche delantero. Imaginé que las querría cuando viniera a buscar su móvil. Eres un buen hermano, David. Alguien tiene que cuidar de ti. Siempre fuiste demasiado bueno para tu propio bien. Como invocada por nuestra conversación, Elena apareció en el umbral. Parecía haber estado llorando. Tenía el maquillaje corrido y el pelo desaliñado. La imagen perfecta se estaba resquebrajando. Quiero mi teléfono, dijo. Lo sostuve en alto. El que tiene todos los mensajes de V. Tomás, claro, puedes tenerlo justo después de que hablemos. Ella miró a David, que estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Con su 1,88 m y su complexión de obrero, David imponía respeto cuando quería. Necesitamos privacidad, dijo Elena. David se queda, respondí. Considéralo mi testigo. Tomás, puedo explicarlo. Seguro que puedes. Siempre se te han dado bien las explicaciones, como cuando le explicaste al doctor Montero ese alta voluntaria falsificada. Su rostro palideció. ¿De qué estás hablando? Le mostré el documento. Tu firma está mejorando, pero tienes que trabajar el trazo de la T. Y él, Tomás, es un poco demasiado elegante. Se desplomó en la silla de visitas, perdiendo toda la combatividad. Tomás, por favor. ¿Podemos arreglar esto? Podemos. Porque según tu novio, V, solo estás esperando que yo palme para cobrar el seguro. Es una forma curiosa de arreglar las cosas. David soltó un silbido bajo. Vaya, Elena. Incluso para ti, eso es fuerte. No es lo que parece, dijo ella, pero no había convicción en su voz. Ah, no. Porque parece que has tenido una aventura, has falsificado mi firma y has deseado que me muriera para hacer caja. Por favor, ilumíname sobre qué es lo que me estoy perdiendo. Empezó a llorar entonces. Lágrimas reales, no las de cocodrilo que usaba cuando quería algo. Nunca quise que llegara tan lejos. Lo de Víctor, simplemente pasó. Víctor. Así que V tenía nombre. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 6 meses. ¿Cuánto tiempo, Elena? 2 años, susurró. 2 años. 2 años de mentiras, de fingir que me amabas mientras planeabas mi reemplazo. 2 años de volver a casa con una mujer que contaba los días para que yo desapareciera permanentemente. Quiero que me escuches con mucha atención, dije, con voz tranquila y firme. He cambiado las cerraduras de casa. He dejado tus pertenencias en el porche. He cancelado tus tarjetas. He informado al banco de que ya no tienes acceso a nuestras cuentas conjuntas. Mañana mismo presento la demanda de divorcio. No puedes hacer eso. La mitad de todo es mío. En realidad, puedo. Verás, cuando falsificas la firma de alguien en documentos médicos, se llama fraude. Cuando discutes su muerte por beneficio económico, se llama conspiración. Tengo capturas de todos los mensajes de Víctor, copias del alta falsificada y un testigo muy creíble en el doctor Montero. David sonreía ahora. Deberías haber sido más amable con el marido moribundo, Elena. Ella nos miró alternativamente, la desesperación sustituyendo a las lágrimas. Tomás, por favor. Cometí errores, pero podemos solucionar esto. Dejaré a Víctor. Iremos a terapia. El pase ha sido revocado, dije, entregándole el móvil.
¿Qué? Tu pase. Tu viaje gratis. Tu tarjeta de Etzal de la cárcel. Ha sido revocada permanentemente. Se levantó, aferrando el teléfono como si fuera un salvavidas. Te arrepentirás de esto, Tomás. Yo también sé cosas sobre ti. ¿Cómo qué? Que trabajé 60 horas semanales para pagar tu estilo de vida. Que nunca te engañé. Que de verdad te quería. Negué con la cabeza. Adelante, cuéntaselo al mundo. Me quedo con esa reputación. Tras su marcha, David y yo nos quedamos en un silencio cómodo durante un rato. El monitor cardíaco mantenía su ritmo, pero me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. ¿Y bien, cuál es el plan ahora? Preguntó David. Recuperación, dije. En todos los sentidos de la palabra. La mañana siguiente trajo café recién hecho, unos huevos de hospital aceptables y la satisfactoria noticia de que Elena había pasado la noche de su cumpleaños explicando a 30 invitados por qué no había fiesta. Según David, que había pasado por delante del restaurante, ella estaba fuera discutiendo con sus amigos mientras el aparcacoches les pedía que circularan. Parecía un espectáculo lamentable, informó David alegremente. Su amiga Jessica gritaba algo sobre el dinero perdido de la niñera. El doctor Montero apareció durante la ronda con mejores noticias sobre mi estado y algo de información interesante sobre mi futura exesposa. Esta mañana ha intentado conseguir su historial médico en recepción, dijo. Afirmó que lo necesitaba para temas del seguro. He dado instrucciones al personal de que todas las peticiones pasen por mí personalmente. ¿Qué le ha dicho? Que las leyes de confidencialidad existen por una razón y que su comportamiento reciente sugería que quizás no buscaba lo mejor para usted. Cada vez me caía mejor el doctor Montero. Mi abogada, Patricia Herrera, llegó al mediodía con un maletín lleno de documentos y una expresión que sugería que se lo estaba pasando bien. Patricia rondaba los 50, era afilada como una navaja y llevaba años gestionando mis contratos comerciales. A ella tampoco le había gustado nunca Elena. Tomás, tengo que decir que este es el caso de divorcio más interesante que he llevado en años, dijo, instalándose en las sillas de visitas. El novio de tu mujer ha llamado a mi despacho esta mañana. Víctor te ha llamado. Víctor Olmedo. Al parecer, es una especie de emprendedor tecnológico. Quería saber si había alguna forma de arreglar las cosas sin involucrar abogados. Le dije que ese barco había zarpado, chocado contra un iceberg y que actualmente descansaba en el fondo del océano. ¿Qué pretende? Patricia sonrió. Esa es la parte interesante. Según mi investigación, la empresa de Olmedo está en graves problemas financieros. Su compañía, algo llamado Soluciones Sinergia, lleva 2 años quemando dinero de inversores sin mostrar beneficios. Sospecho que el dinero de tu seguro de vida era parte de su plan de negocio. Las piezas encajaban. Elena no solo había tenido una aventura. Había sido reclutada para una estafa. Víctor necesitaba dinero. Ella tenía acceso a un marido con una buena póliza de seguro y problemas de salud recientes. Era casi elegante en su fría planificación. ¿Qué opciones tengo? Pregunté. Bueno, la firma falsificada por sí sola basta para anular cualquier reclamación que ella pudiera tener sobre bienes gananciales adquiridos mediante fraude. El ángulo de la conspiración es más difícil de probar legalmente, pero sirve como una palanca excelente en las negociaciones. No quiero negociar. La quiero fuera. Eso es lo que esperaba que dijeras. He preparado los papeles para la separación inmediata, protección de activos y el proceso de divorcio. Dadas las circunstancias, creo que podemos movernos muy rápido. Tras la marcha de Patricia, usé el WiFi del hospital para investigar a Víctor Olmedo. Las redes sociales lo ponían fácil. El hombre era un anuncio andante de sí mismo. LinkedIn mostraba una serie de empresas fallidas y títulos de trabajo exagerados. Su Facebook estaba lleno de fotos en restaurantes caros y concesionarios de coches de lujo, el tipo de estilo de vida que grita, finge hasta que lo consigas. La web de su empresa era particularmente divertida. Soluciones Sinergia, rompiendo paradigmas empresariales tradicionales mediante la integración tecnológica innovadora. Era un bingo de jerga corporativa. El tipo de palabrería sin sentido que impresiona a inversores que no hacen demasiadas preguntas. Encontré su dirección comercial, un espacio de cotrabajo en el centro de Madrid. El tipo de sitio donde alquilas un escritorio por meses y finges tener una oficina de verdad. Su despacho ejecutivo era probablemente una mesa de rincón cerca de la cafetera. Mi teléfono sonó. Número desconocido.
Hablo con Tomás Herrera. La voz era masculina, de unos 30 y tantos, con ese tipo de confianza que viene de que nunca te hayan dicho que no. ¿Quién pregunta? Víctor Olmedo. Creo que tenemos que hablar. Yo creo que no. Mira, Tomás, sé que esta situación es complicada, pero no hay razón para que no podamos manejar esto como adultos. Elena cometió algunos errores, pero te quiere. Solo está confundida ahora mismo. La audacia era asombrosa. El hombre que se había estado acostando con mi mujer durante 2 años, planeando mi desaparición por el dinero del seguro, quería tener una conversación adulta y razonable. Víctor, déjame explicarte algo, dije, con voz calmada y agradable. He visto tus mensajes. Sé lo de tus problemas financieros. Sé lo de tu plan para usar mi muerte como una oportunidad de negocio. Así que, cuando dices que Elena me quiere, lo que realmente quieres decir es que ambos esperabais que me muriera pronto para poder pagar vuestras deudas. Silencio al otro lado. Esto es lo que va a pasar, continué. Me voy a recuperar de mi infarto. Me voy a divorciar de mi mujer y me aseguraré de que no se lleve nada, y tú te vas a mantener muy lejos de nosotros dos. Si vuelves a contactar conmigo, haré que mi abogada explore esos cargos de conspiración que mencionamos. No entiendes la situación en la que estás, dijo Víctor, perdiendo su tono amistoso. Elena sabe cosas sobre ti, cosas de negocios, temas de impuestos. Sería una lástima que esa información llegara a las personas equivocadas. Me estás amenazando. Te estoy explicando la realidad. A veces es mejor trabajar juntos que pelear. Colgué e inmediatamente llamé a Patricia. Víctor Olmedo me acaba de amenazar. Algo sobre información fiscal y personas equivocadas. Interesante. ¿A qué irregularidades comerciales podría referirse? A ninguna. Mis cuentas están limpias. Mis impuestos están al día. Y nunca he hecho trampas en nada más serio que una partida de mus. Entonces está marcándose un farol. Táctica clásica de intimidación. Tipos como Olmedo están acostumbrados a que la gente se acobarde cuando les amenazan. El hecho de que te haya llamado directamente sugiere que está desesperado. Después de colgar, hice otra llamada a Ramón Morales, un investigador privado que Patricia me había recomendado. Ramón era un ex policía especializado en casos matrimoniales. El tipo de tío que podía averiguar que habías desayunado hace 3 semanas. Necesito todo lo que puedas conseguir sobre Víctor Olmedo y mi mujer, Elena, le dije. Registros financieros, tratos comerciales, historial personal. Quiero saber qué han estado tramando. ¿Hasta dónde quiere que retroceda? Lo que sea necesario. Y Ramón, me interesa especialmente cualquier prueba de fraude, conspiración u otra actividad criminal. Entendido. Tendré información preliminar para mañana. Esa noche, David trajo comida china y novedades del frente doméstico. Elena pasó por allí de nuevo. Intentó entrar por la puerta de atrás. Parecía sorprendida de que también hubieras cambiado esas cerraduras. Se llevó sus cosas del porche. Algunas. El resto se quedó allí. Creo que se está quedando en otro sitio ahora. En casa de Víctor, probablemente. Hablando de eso, he investigado un poco al novio de tu mujer. Conduce un Tesla que no puede pagar y vive en un piso que cuesta más de lo que yo gano en 6 meses. O tiene dinero de familia o vive de prestado. Vivir de prestado, suena más acertado. David abrió el envase de fideos y me pasó los palillos. Y bien, ¿cuál es el objetivo final? ¿Te vas a conformar solo con divorciarte? Era una buena pregunta. Una semana atrás, habría dicho que sí, simplemente sacarla de mi vida y seguir adelante. Pero cuanto más aprendía sobre la profundidad de su traición, más me daba cuenta de que un simple divorcio no era suficiente. Ella y Víctor habían planeado lucrarse con mi muerte. Habían falsificado documentos, robado dinero y me habían amenazado cuando su esquema se desmoronó. Quiero que entiendan lo que se siente al perderlo todo, dije finalmente. Eso suena a venganza. Eso suena a justicia. La mañana siguiente trajo el informe preliminar de Ramón y una información muy interesante. Había trabajado rápido, usando contactos en banca y fuerzas del orden para excavar en el pasado de Víctor. El novio de tu mujer está metido en un buen lío, dijo Ramón, extendiendo fotos y documentos sobre la mesa de la cama del hospital. Su empresa debe dinero a inversores, proveedores y a Hacienda. Ha estado usando tarjetas de crédito para pagar los mínimos de otras tarjetas. Comportamiento clásico de esquema Ponzi.
¿Cómo de grave es? Al menos 200.000 euros en deuda, probablemente más. Su piso debe 3 meses de alquiler. Su coche está a punto de ser embargado. Y su licencia comercial está suspendida por falta de pago. Así que realmente necesitaba el dinero de Elena desesperadamente. Pero aquí está la parte interesante. Ya ha hecho esto antes. He encontrado registros de 2 relaciones previas con mujeres mayores y económicamente estables. Ambas terminaron cuando las mujeres descubrieron que les estaba robando. Ramón me entregó un informe policial de hace 2 años. Rebeca Martínez, 45 años, presentó cargos contra Víctor por robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito. Retiró los cargos después de que él pagara una restitución, pero el patrón es claro. Es un estafador profesional. Exacto. Y tu mujer era su última víctima. La pregunta es si ella participó voluntariamente o si fue otra engañada más. Pensé en los mensajes que había visto, la firma falsificada, las amenazas. Fue voluntaria. Quizás empezó siendo engañada, pero se convirtió en socia. Yo opino lo mismo. También he encontrado algo más interesante. Ramón me mostró registros bancarios, copias de depósitos y retiradas de la cuenta personal de Elena, a la que yo no tenía acceso. Ha estado moviendo dinero durante meses, cantidades pequeñas, nada que activara informes automáticos, pero suma. Unos 30.000 euros transferidos de vuestras cuentas conjuntas a esta cuenta personal, y luego movidos de nuevo a una cuenta perteneciente a la empresa de Víctor. Me ha estado robando para financiar su negocio. Eso parece. Y aquí viene lo mejor. Esas transferencias podrían constituir fraude bancario si cruzan fronteras, lo cual hicieron. La cuenta de la empresa de Víctor está registrada en un paraíso fiscal. Delitos federales. Elena y Víctor no solo habían estado planeando lucrarse con mi final. Habían estado robándome activamente para mantener a flote su negocio fallido. Ramón, necesito que lo documentes todo. Cada transferencia, cada transacción, cada conexión entre ellos. Quiero una imagen completa de lo que han estado haciendo. Ya estoy en ello. Tendré el informe completo para final de semana. El doctor Montero apareció para la ronda de la tarde con noticias sobre mi alta. Tus niveles pintan bien, Tomás. Creo que podemos mandarte a casa mañana si te sientes con fuerzas. Más que listo, doctor. Bien. Solo recuerda, tómatelo con calma, sigue el tratamiento de cardiología y evita el estrés. Haré lo que pueda con esto último. Él sonrió. Algo me dice que tus niveles de estrés están a punto de mejorar significativamente. Esa noche, recibí una llamada de Patricia con novedades sobre el proceso de divorcio. Le he entregado los papeles a Elena esta tarde. Su reacción fue dramática. ¿En qué sentido? Se los tiró a la cara al agente judicial y gritó que te arrepentirías de esto. Luego llamó a mi despacho 6 veces exigiendo hablar conmigo. Cuando finalmente la atendí, se ofreció a aceptar un acuerdo por la mitad de todo con la promesa de no impugnar el divorcio. ¿Qué le has dicho? Que no estaba en posición de negociar y que su mejor opción era buscarse su propio abogado y prepararse para un examen muy minucioso de sus actividades recientes. ¿Cómo se lo ha tomado? Como era de esperar. Colgó, pero no sin antes dedicarme varios epítetos que no voy a repetir. Tras colgar con Patricia, me quedé tumbado en la cama del hospital pensando en la última semana. 7 días atrás, era un hombre casado recuperándose de un infarto, preocupado por su salud y su futuro. Ahora, era un hombre que había descubierto las profundidades de la traición de su esposa y estaba planeando su contraataque. El monitor cardíaco pitaba rítmicamente a mi lado, prueba de que había sobrevivido tanto al evento cardíaco como a la devastación emocional que lo siguió. Pero sobrevivir ya no era suficiente. Elena y Víctor habían intentado destruirme y habían fallado. Ahora era mi turno. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. He recogido tu correo. La compañía eléctrica envió un aviso de corte para una dirección en la calle de los Pinos. Pensé que debería saberlo. Calle de los Pinos. Eso estaba al otro lado de la ciudad, en el barrio de moda donde los jóvenes profesionales vivían en apartamentos sobrevalorados. Yo nunca había tenido ningún suministro a mi nombre en esa calle, pero apostaba que Elena sí. ¿Cuál es la dirección exacta?, respondí. Calle de los Pinos 247, apartamento 12B. Sonreí en la oscuridad. El apartamento secreto de Elena, el que había estado usando para su aventura con Víctor, y, por lo visto, yo había estado pagando la factura de la luz. David, hazme un favor.
Llama mañana a la eléctrica y cancela ese servicio. Diles que el titular se muda a otro país. Con mucho gusto. Mañana volvería a mi casa. Mi casa, ahora con cerraduras nuevas y sin rastro de la presencia de Elena. Empezaría la siguiente fase de mi recuperación, física y emocional, y comenzaría a implementar el plan que se estaba formando en mi mente. Un plan que aseguraría que Elena y Víctor comprendieran las consecuencias de sus actos. El pasado no solo estaba revocado. Estaba a punto de ser triturado. Volver a casa desde el hospital se sintió como entrar en una vida distinta. La casa estaba tranquila, limpia y completamente libre de la presencia de Elena. David había hecho un trabajo minucioso. Su ropa había desaparecido. Sus artículos de aseo, eliminados. Incluso su ridícula colección de velas aromáticas se había esfumado. El lugar olía a productos de limpieza de limón en lugar de a su empalagoso perfume. Se siente diferente, ¿verdad? Dijo David, ayudándome a meter los papeles del alta. Se siente honesto, respondí. Ramón Morales llamó esa tarde con su informe completo. Y era aún más dañino de lo que esperaba. Había logrado rastrear toda la extensión de la conspiración financiera de Elena y Víctor, y el panorama no era nada alentador para ellos. Llevan planeando esto más de un año, explicó Ramón, extendiendo documentos sobre la mesa de mi cocina. El romance empezó como una relación genuina, pero se convirtió en una sociedad comercial cuando la empresa de Víctor empezó a quebrar. Enséñame. Ramón señaló una línea de tiempo que había creado. Hace 18 meses, la primera empresa emergente de Víctor colapsó. Debía dinero a inversores, acreedores y tenía deudas personales por intentar mantener su estilo de vida. Fue entonces cuando conoció a Elena en aquel congreso de marketing. Ella mencionó ese congreso, dijo que iba a hacer contactos. Hizo contactos, de acuerdo. A los 2 meses, ella ya había abierto la cuenta bancaria secreta y empezado a transferir dinero. Cantidades pequeñas al principio, luego más grandes a medida que la situación de Víctor se volvía más desesperada. ¿Cuánto en total? 47.000 euros en 14 meses. Todo rastreado hasta vuestras cuentas conjuntas, tus tarjetas de crédito e incluso tu cuenta de gastos de empresa. Las cifras me golpearon como un impacto físico. 47.000 euros. Eso era un coche, un año de hipoteca, todo mi fondo de emergencia. Me habían robado mi seguridad financiera para apuntalar los sueños fallidos de Víctor. Hay más, continuó Ramón. He encontrado pruebas de que planeaban contratar seguros de vida adicionales para ti. Víctor investigó compañías, cuantías de las pólizas e incluso contactó con agentes. Elena debía convencerte de aumentar tu cobertura. Ella nunca mencionó el seguro de vida porque sufriste el infarto antes de que pudieran implementar esa parte del plan. Tu emergencia médica te salvó de un robo mucho mayor. Ramón me enseñó correos impresos entre Elena y Víctor, recuperados de una cuenta de respaldo en la nube que ella había olvidado asegurar. Los mensajes eran clínicos en su cálculo. El médico de Tomás dice que tiene el colesterol alto. Quizás deberíamos animarle a comer más carne roja. Lleva trabajando hasta tarde todas las noches. El estrés es bueno para nuestra situación. El agente de seguros dice que podemos conseguir una póliza de 500.000 euros con un examen médico mínimo si lo solicitamos antes de su próximo chequeo. No solo me habían estado robando. Habían estado intentando empeorar activamente mi salud para acelerar su día de cobro. Ramón, quiero destruirlos. Hablando legalmente, tienes pruebas suficientes para mandar a ambos a una prisión estatal. Fraude bancario, conspiración, robo de identidad. A la fiscalía le encantará este caso. La cárcel es demasiado fácil. Quiero que sientan lo que yo sentí cuando descubrí su traición. Quiero que se vean humillados, arruinados y abandonados por todos aquellos con los que pensaban que podían contar. Ramón sonrió. Ahora hablamos el mismo idioma. ¿Qué tienes en mente? Durante las siguientes horas, desarrollamos un plan que desmantelaría sistemáticamente sus vidas de la misma forma que ellos habían intentado desmantelar la mía. Era elegante, legal y completamente implacable. La fase 1 comenzó esa misma noche. Empecé con el negocio de Víctor. La web de su empresa listaba varios clientes importantes y descripciones de proyectos impresionantes, pero la investigación de Ramón había revelado que la mayor parte era ficción. Las grandes empresas con las que afirmaba trabajar nunca habían oído hablar de él. Las soluciones de software revolucionarias que anunciaba no existían. Pero sí tenía 3 clientes reales, pequeñas empresas que le habían pagado depósitos por webs y campañas de marketing.
Según los contratos que Ramón había obtenido, Víctor ya llevaba 6 meses de retraso en las entregas y no había respondido a las últimas consultas. Llamé a cada cliente personalmente. Hola, soy Tomás Herrera, de Auditorías de Integridad Empresarial, dije al primero, el dueño de un restaurante local. Estamos realizando una revisión de proveedores tecnológicos en la zona. Tengo entendido que ha estado trabajando con Soluciones Sinergia. ¿Trabajando con ellos? He estado intentando recuperar mi dinero. Ese tal Víctor Olmedo se llevó 5.000 euros y desapareció. No sé nada de él hace meses. Lamento oír eso. Se ha planteado presentar una queja formal en la oficina de consumo. No sabía que pudiera hacerlo. Absolutamente. Además, la Fiscalía tiene una división de protección al consumidor que lleva estos casos. Puedo enviarle la información de contacto si lo desea. Al final de la velada, había hablado con los 3 clientes y les había proporcionado información detallada sobre cómo presentar denuncias, emprender acciones legales y denunciar a Víctor ante cada autoridad relevante. También les di el contacto de Ramón por si necesitaban ayuda para documentar sus pérdidas. ¿Crees que seguirán adelante?, preguntó David. Se había quedado a cenar y darme apoyo moral, trayendo pizza y cerveza para celebrar mi primer día de libertad. 2 de ellos van a presentar denuncias mañana mismo. El tercero ha mencionado llamar a su abogado. Víctor va a tener una semana muy mala. La fase 2 comenzó a la mañana siguiente. Elena trabajaba para Morales y Asociados, una firma de marketing de tamaño medio donde se había labrado una reputación como estrella emergente. Su jefa, Julia Morales, era una mujer de armas tomar que había levantado la empresa de la nada y tenía tolerancia cero ante cualquier cosa que pudiera dañar el prestigio de su firma. Me había encontrado con Julia varias veces en eventos de empresa, y siempre me había parecido alguien que valoraba la integridad por encima de todo. Estaba a punto de enterarse de cosas muy interesantes sobre una de sus empleadas senior. Julia, soy Tomás Herrera, el marido de Elena. Espero que no te importe que te llame, pero quería ponerte al corriente de una situación que podría afectar a la empresa. Tomás, me enteré de que estabas en el hospital. ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor, gracias. Julia, te llamo porque Elena y yo nos estamos divorciando y ha salido a la luz una información que probablemente deberías conocer. Expliqué la situación con cuidado, centrándome en el fraude financiero y los documentos falsificados. No mencioné la aventura, eso era algo personal, pero el robo de 47.000 euros y la conspiración para cometer fraude al seguro eran asuntos comerciales que podrían salpicar a su empresa. Tomás, ¿estás seguro de estas acusaciones? Tengo registros bancarios, documentos falsificados y conversaciones grabadas. Mi abogada dice que hay pruebas suficientes para presentar cargos criminales. Te agradezco que me hayas llamado directamente. Este es exactamente el tipo de situación que podría dañar nuestras relaciones con los clientes si se hiciera público. Pensé que querrías manejarlo internamente antes de que se convierta en un asunto legal. Absolutamente, Tomás. Lamento mucho que te haya pasado esto, y quiero que sepas que Morales y Asociados no tolera este tipo de comportamientos en sus empleados. Sabía que harías lo correcto, Julia. 1 hora más tarde, Elena me llamó gritando. ¿Qué has hecho? Julia acaba de ponerme en suspensión de empleo y sueldo. No tengo idea de qué me hablas. No me mientas. Ha dicho que hay alegaciones de irregularidades financieras y que no puedo volver al trabajo hasta que se resuelvan. Parece que tu empresa se toma el fraude en serio. Quizás deberías haber pensado en eso antes de empezar a robarme. Yo nunca robé nada. 47.000 euros, Elena. Tengo los registros bancarios. La línea se quedó en silencio. Ese dinero era para inversiones. La empresa de Víctor nos va a hacer ricos. La empresa de Víctor no existe. Es un timo, y tú eres la víctima. Aunque supongo que eso me convierte a mí en la víctima, ya que era mi dinero el que invertiste. Mientes. Pregúntale por sus anteriores novias. Pregúntale por Rebeca Martínez. Pregúntale por los cargos de robo de identidad. Colgué e inmediatamente llamé a Ramón. Va a avisar a Víctor de que estamos sobre ellos. Necesitamos acelerar los plazos. Ya estoy en ello. He montado vigilancia en su piso y en su oficina. ¿Quieres ver cómo es el pánico? Esa tarde, Ramón me envió fotos desde el exterior del espacio de cotrabajo de Víctor. La primera mostraba a Víctor llegando a las 2 de la tarde, con aspecto confiado y relajado. La segunda, tomada 1 hora después,
lo mostraba saliendo a toda prisa, cargando con una caja de objetos personales y hablando atropelladamente por el móvil. Parece que ha recibido malas noticias, escribió Ramón. Las malas noticias eran probablemente las 3 denuncias de clientes presentadas esa mañana, además de la visita de un agente judicial entregando una demanda de uno de sus antiguos estafados. Ramón había ayudado a coordinar los tiempos para maximizar el impacto. Pero el verdadero golpe llegó esa noche. Había pasado la tarde investigando el círculo social de Víctor, usando las redes sociales para identificar a sus amigos, contactos de negocios e inversores potenciales. El hombre era una máquina de hacer contactos, publicando constantemente fotos de almuerzos de negocios, eventos del sector y reuniones sociales. Su última publicación lo mostraba en un encuentro de inversores, codeándose con posibles financiadores para su próximo gran proyecto. Los comentarios estaban llenos de gente expresando interés en saber más sobre su compañía. Creé una cuenta de correo falsa y envié un mensaje a todos los que habían comentado sus publicaciones. Hola, he visto que ha expresado interés en la empresa de Víctor Olmedo, Soluciones Sinergia. He pensado que debería saber que el señor Olmedo está actualmente bajo investigación por fraude bancario, robo de identidad y conspiración. También se enfrenta a múltiples demandas de clientes anteriores. Puede verificar esta información en la oficina de consumo y en la fiscalía. Me pongo en contacto con usted solo porque yo mismo fui estafado por el señor Olmedo y no quiero ver a otros victimizados. Por favor, actúe con la debida diligencia antes de invertir. Incluí enlaces a las quejas de consumo y artículos de prensa sobre sus anteriores problemas legales que Ramón había descubierto. En cuestión de horas, las cuentas de redes sociales de Víctor se oscurecieron. Su perfil de LinkedIn pasó a ser privado. Sus publicaciones de Facebook fueron borradas. Y la web de su empresa mostraba un mensaje de temporalmente no disponible. ¿Crees que hemos captado su atención?, preguntó David cuando le enseñé las capturas. Creo que hemos captado algo más que su atención. Creo que también hemos captado la de sus inversores. Mi teléfono sonó. Número desconocido, pero reconocí la voz de Víctor de inmediato. Hijo de mala madre. ¿Tienes idea de lo que has hecho? He dicho la verdad. Un concepto novedoso, lo sé. Has destruido mi negocio. Tenía inversores listos para financiar mi próximo proyecto. Tenía, es la palabra clave. Resulta que a los inversores no les gusta financiar a estafadores. ¿Quién lo iba a decir? Esto no ha terminado, Tomás. ¿Quieres jugar? Yo también sé jugar. Es una amenaza, Víctor. Es una promesa. Tú y Elena vais a arrepentiros de haberos metido conmigo. Colgó, pero yo estaba sonriendo. Víctor acababa de cometer un error crítico. Me había amenazado a través de una línea telefónica grabada. Ramón había instalado un grabador en mi teléfono fijo como parte de nuestra recolección de pruebas. Y la amenaza de Víctor estaba ahora documentada. Más importante aún, había revelado algo crucial. Se estaba volviendo contra Elena. Cuando los estafadores se ven acorralados, siempre buscan a alguien más a quien culpar. Víctor estaba a punto de tirar a mi mujer a los leones para salvarse él. Esa noche recibí una llamada de Patricia con novedades sobre el divorcio. Elena ha contratado a un abogado, Marcos Soto, de Soto y Asociados. Es caro y agresivo. ¿Debería preocuparme? No con las pruebas que tenemos. Soto probablemente le haya dicho que su mejor opción es llegar a un acuerdo rápido y discreto antes de que se presenten cargos penales. ¿Qué tipo de acuerdo es probable que pida? Dadas las circunstancias, tendrá suerte si sale de esto con sus pertenencias personales. Las pruebas de fraude anulan cualquier derecho que pudiera tener sobre los bienes gananciales. Bien. ¿Qué es lo siguiente? Soto quiere vernos la semana que viene para discutir los términos. Sospecho que van a intentar negociar algún tipo de inmunidad. Ella aporta pruebas contra Víctor a cambio de evitar el procesamiento. ¿Tú qué crees? Creo que Elena está a punto de aprender qué se siente cuando la persona en la que confiaste te traiciona. Tras colgar con Patricia, me senté en mi casa silenciosa pensando en la justicia. Una semana atrás, yo era la víctima, traicionado, humillado y casi eliminado por las dos personas que se suponía debían cuidarme más. Esta noche, yo tenía el control. El negocio de Víctor estaba destruido. Su reputación, arruinada, y sus inversores habían huido. Elena estaba suspendida de empleo, enfrentándose a un divorcio sin activos y a punto de ser traicionada por su amante. Ambos habían probado un poco de lo que habían intentado hacerme a mí. Pero yo no había terminado.
Ni de lejos. El pase no solo estaba revocado. Estaba a punto de ser quemado, triturado y esparcido al viento. La reunión con el abogado de Elena estaba programada para el jueves por la mañana en el despacho de Patricia. Y yo la esperaba con la ilusión de un niño esperando la mañana de Navidad. Marco Soto tenía fama de tiburón, el tipo de abogado capaz de hacer que la Madre Teresa pareciera culpable de algo, pero incluso los tiburones lo tienen difícil cuando sus clientes son pillados con las manos en la masa y sangre en las aletas. Recuerda, me aconsejó Patricia mientras nos preparábamos para la reunión, deja que yo hable la mayor parte del tiempo. Soto va a intentar provocarte para que digas alguna estupidez. No te preocupes, me siento muy zen con toda esta situación. Eso es lo que me preocupa. El Tomás Zen suele estar tramando algo. No se equivocaba. Soto llegó puntual, un hombre alto con un traje caro, pelo plateado y el tipo de sonrisa segura que probablemente cobraba parte. Elena caminaba a su lado, pareciendo haber envejecido 5 años en las últimas 2 semanas. Su apariencia habitualmente perfecta mostraba grietas. El maquillaje no lograba ocultar las ojeras, y su ropa de diseño parecía que la hubiera usado para dormir. Tomás, dijo ella en voz baja mientras se sentaban. Elena. Soto abrió su maletín y extendió documentos sobre la mesa de juntas de Patricia. Vayamos al grano. Mi cliente está dispuesta a resolver este asunto de forma rápida y amistosa. Estamos preparados para aceptar un reparto al 50% de todos los activos matrimoniales, conservando la señora Herrera sus propiedades personales y la mitad del valor de la casa. Patricia ni siquiera parpadeó. Su cliente no está en posición de hacer exigencias, señor Soto. Quizás debería revisar las pruebas antes de que discutamos acuerdos. Le entregó una carpeta que contenía registros bancarios, el alta médica falsificada, capturas de los mensajes entre Elena y Víctor y el informe de investigación de Ramón. La expresión de seguridad de Soto se desvaneció a medida que leía los documentos. Esto es preocupante, dijo finalmente. Preocupante es una forma de decirlo, intervine yo. Delito federal es otra. Elena habló por primera vez. Tomás, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Qué cosas? La aventura, el robo o la parte donde esperabas que me muriera para cobrar mi seguro de vida. No fue así, de verdad, porque los mensajes de Víctor sugieren lo contrario, especialmente ese de, espero que el maridito no estire la pata antes de que cobres el seguro. Fue particularmente conmovedor. Soto levantó una mano. Centrémonos en la resolución más que en las recriminaciones. ¿Cuáles son sus términos, señor Herrera? Patricia sonrió. Disolución completa del matrimonio sin pensión compensatoria, sin división de activos y sin contacto posterior entre las partes. La señora Herrera se queda con sus pertenencias personales y se marcha. A cambio, el señor Herrera no presentará cargos penales por fraude bancario, robo de identidad y conspiración. Eso es completamente irrazonable, protestó Soto. ¿Lo es? Porque ayer hablé con la Brigada de Delitos Económicos, mintió Patricia con fluidez. Estaban muy interesados en la naturaleza interestatal de las transferencias a la Corporación de Olmedo. El inspector jefe dijo que era uno de los casos de fraude conyugal más claros que había visto. Elena palideció. ¿La policía? Oh, sí, dije yo. También están interesados en los documentos médicos falsificados. Al parecer, interferir con el tratamiento médico de alguien por beneficio económico cae bajo varios estatutos penales. Soto le susurró algo a Elena, quien negó con la cabeza violentamente. Él volvió a susurrar con más urgencia. Mi cliente necesita tiempo para considerar estos términos, dijo Soto. Por supuesto, pero debo mencionar que la oferta expira el viernes a las 5 de la tarde. Después de eso, procederemos tanto con el divorcio como con los cargos criminales. Mientras recogían sus papeles, Elena me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento. Tomás, lo siento. De verdad. Nunca quise hacerte daño. Pero me lo hiciste, Elena. Intentaste destruirme y la única razón por la que lo sientes ahora es porque te han pillado. Tras su marcha, Patricia y yo nos quedamos en su despacho revisando la reunión. ¿Crees que aceptará el trato? Pregunté. Sería estúpida si no lo hiciera, pero la gente en situaciones desesperadas no siempre toma decisiones inteligentes. Esa tarde, Ramón llamó con novedades sobre la situación de Víctor. Tu chico está en modo pánico total. Ha estado llamando a abogados todo el día, pero nadie quiere llevar su caso.
Se ha corrido la voz sobre los cargos de fraude. ¿Y su negocio? Muerto. La Comunidad de Madrid le ha revocado la licencia. Hacienda le ha congelado las cuentas y su casero ha presentado una demanda de desahucio. Ah, y ese Tesla del que estaba tan orgulloso, se lo ha llevado la grúa del banco esta mañana. No podía haberle pasado a un tío mejor. ¿Hay algo más? He estado monitorizando sus comunicaciones y parece que planea huir. Ha estado buscando vuelos a países sin tratado de extradición. ¿Podemos detenerlo? Ya estoy en ello. He alertado a las autoridades correspondientes sobre su riesgo de fuga. Si intenta salir del país, lo detendrán en el aeropuerto. Esa noche, David vino con comida china y noticias de la red de cotilleos del barrio. Elena se está quedando en un hotel de carretera, cerca de la Nacional. El de recepción dice que se pasa el día haciendo llamadas y llorando. ¿Alguna noticia de Víctor? Esa es la parte interesante. Según mi fuente en el bar del hotel, ella le está poniendo verde ante cualquiera que quiera escucharla. Dice que él la manipuló, que le mintió sobre sus finanzas y que la involucró en actividades ilegales. Está preparando su defensa, culpar de todo a Víctor y fingir que ella fue otra víctima más. ¿Crees que funcionará? Quizás si no hubiera enviado esos mensajes diciendo que ojalá te murieras. Es un poco difícil alegar inocencia cuando estás deseando activamente el fin de tu marido. El viernes por la mañana llegó el plazo para la decisión de Elena, y el teléfono de Patricia sonó exactamente a las 4:30. Señor Soto, apurando el tiempo, ¿verdad? Contestó Patricia. Pude oír la voz de Soto a través del altavoz. Mi cliente acepta los términos. Firmará los papeles esta noche. Excelente. Tendré los documentos listos en 1 hora. Después de que Patricia colgara, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. 15 años de matrimonio terminados con una llamada telefónica y unas firmas en documentos legales. Debería haberse sentido más trascendental de alguna manera. ¿Cómo te sientes? Preguntó Patricia. Como si acabaran de operarme para quitarme un tumor. Aliviado, pero aún recuperándome del daño que causó. Esa noche, Elena llegó sola al despacho de Patricia. Soto aparentemente había decidido que su presencia no era necesaria para la firma. Ella se veía más pequeña de alguna manera, disminuida por el peso de sus elecciones. Los papeles son sencillos, explicó Patricia. Disolución completa, sin pensión, sin reparto de bienes. Te quedas con tus pertenencias personales y aceptas no volver a contactar con el señor Herrera. Elena firmó cada documento sin leerlos, con la mano temblando ligeramente. Cuando terminó, me miró. Tomás, sé que probablemente nunca me perdonarás, pero quiero que sepas que te quise, al principio, al menos. Al principio eras una persona diferente. O quizás yo no sabía quién eras realmente. Quizás ambas cosas. Se levantó para irse, luego se dio la vuelta. ¿Qué va a pasar con Víctor? Eso ya no es mi problema. Va a culparme de todo, ¿verdad? Probablemente. Los estafadores siempre necesitan un chivo expiatorio. Ella sintió con tristeza y salió de mi vida para siempre. O eso creía yo. El sábado por la mañana trajo una llamada telefónica que lo cambió todo. Tomás, soy el inspector Pardo, de la Policía de Madrid. Necesito hacerle unas preguntas sobre Víctor Olmedo. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de preguntas? El señor Olmedo ha sido encontrado muerto en su apartamento esta mañana. Aparente suicidio. Dejó una nota afirmando que usted y su exmujer lo empujaron a ello con acusaciones falsas y maltrato. Inspector, puedo explicarlo todo. Eso espero, porque ahora mismo es usted nuestro principal sospechoso en un caso de acoso que ha llevado a la muerte de un hombre. Colgué e inmediatamente llamé a Patricia. Tenemos un problema. La nota de suicidio de Víctor, según el inspector Pardo, me pintaba como un exmarido vengativo que había orquestado una campaña de mentiras e intimidación para destruir a un hombre inocente. Afirmaba que Elena y yo habíamos conspirado para incriminarle por crímenes que no cometió, y que el estrés de nuestras falsas acusaciones le había llevado a quitarse la vida. Era una última estafa maestra diseñada para quedar como la víctima y desplazar la culpa hacia sus acusadores. Incluso al final, Víctor intentaba manipular la narrativa. La buena noticia, explicó Patricia tras revisar el informe policial, es que tenemos documentación extensa de los crímenes reales de Víctor. La mala noticia es que las notas de suicidio tienen mucho peso emocional, incluso cuando están llenas de mentiras. ¿Cuál es nuestra defensa? La verdad.
Víctor era un estafador con un historial de fraude. Te robó dinero, conspiró con tu mujer y te amenazó cuando su plan se derrumbó. Su suicidio no cambia esos hechos. Ramón llegó a mi casa esa tarde con cajas de pruebas y una expresión sombría. La policía lo está tratando como una investigación de homicidio potencial. Creen que Víctor podría haber sido asesinado y el suicidio escenificado. Eso es ridículo. Yo lo sé y tú lo sabes, pero el inspector no lo sabe. Necesitamos establecer tu coartada para la hora de la muerte. Afortunadamente, mi coartada era sólida. Víctor había muerto en algún momento entre la medianoche y las 6 de la mañana de la noche del viernes, y yo había estado en casa hablando por teléfono con David hasta las 2, y luego durmiendo hasta las 8. Mi sistema de seguridad del hogar confirmó que nunca salí de la casa. Pero la investigación arrojó una sombra sobre lo que debería haber sido mi momento de triunfo. En lugar de celebrar mi libertad de Elena y Víctor, me estaba defendiendo de acusaciones de conducir a un hombre al suicidio. La atención mediática fue lo peor. Alguien filtró la nota de suicidio de Víctor a un periódico local, y de repente yo era el villano en un trágico triángulo amoroso. La campaña de venganza de un hombre local conduce al suicidio, rezaba el titular. El artículo retrataba a Víctor como un emprendedor en apuros destruido por las falsas acusaciones de un exmarido amargado. Esto es exactamente lo que quería, le dije a Ramón mientras revisábamos la cobertura de prensa. Incluso muerto, sigue estafando. Quizás, pero no está funcionando. La investigación policial está sacando a la luz las mismas pruebas que encontramos nosotros. El historial criminal de Víctor, el dinero robado, los documentos falsificados. El inspector Pardo llamó esta mañana. Van a reclasificar esto como investigación de suicidio, no de homicidio. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? El portátil de Víctor. La nota de suicidio llevaba guardada en borradores 3 días antes de morir. Llevaba tiempo planeando esto, probablemente desde que colapsó su negocio. La nota fue su último intento de destruirte a ti y a Elena, aunque él no pudiera estar para verlo. Esa noche, Elena me llamó por primera vez desde la firma del divorcio. Tomás, lo siento. Sé que no empujaste a Víctor a quitarse la vida. Gracias por eso. La policía me interrogó hoy. Querían saber si alguna vez lo habías amenazado o si habías dicho que querías verle muerto. ¿Qué les dijiste? La verdad, que Víctor era un mentiroso y un ladrón y que tú solo intentabas protegerte de sus estafas. Fue probablemente la primera cosa completamente honesta que me había dicho en 2 años. Elena, necesito preguntarte algo. ¿Sabías que Víctor planeaba quitarse la vida? No. Pero echando la vista atrás, había señales. No paraba de hablar de cómo todos estaban en su contra, de cómo su vida estaba arruinada. Decía que la gente se arrepentiría cuando él ya no estuviera. Estaba planeándolo todo. El suicidio, la nota, la atención de la prensa. Fue su última estafa. Lo sé. Y yo le ayudé a hacerte daño, aunque no supiera que eso era lo que estaba haciendo. Tras colgar, me senté en mi casa silenciosa, pensando en la última manipulación de Víctor. Había intentado destruirme desde el más allá, pintándose como la víctima y a mí como el villano. Por unos días, casi lo consiguió. Pero la verdad tiene una forma de salir a la superficie, incluso cuando está enterrada bajo mentiras y manipulación emocional. El historial criminal de Víctor, las pruebas documentadas de su fraude y el cronograma de su planificación pintaban un cuadro claro de un hombre desesperado que eligió terminar con su vida antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. La policía cerró la investigación la semana siguiente, dictaminando la muerte de Víctor como suicidio sin culpabilidad criminal para nadie más. Los medios pasaron a otras historias y los cotillas del barrio encontraron nuevos escándalos de los que hablar. Finalmente era libre. Libre de Elena, libre de Víctor y libre de la sombra de su traición. Pero la libertad tenía un precio. Había aprendido cosas sobre la naturaleza humana que deseaba no haber aprendido. Había visto profundidades de engaño y manipulación que cambiarían para siempre mi forma de ver las relaciones. El pasado no solo estaba revocado. Había sido destruido por completo junto con el hombre que intentó usarlo. Pero mi historia aún no había terminado. Aún quedaba un capítulo por escribir. 3 meses después de la muerte de Víctor, pensé que la pesadilla había terminado definitivamente. El divorcio estaba sellado. La investigación policial cerrada y los medios se habían olvidado de todo. Estaba reconstruyendo mi vida, centrándome en mi salud y mi trabajo, intentando dejar atrás todo ese turbio asunto. Entonces, Elena regresó.
Apareció en mi puerta un martes lluvioso por la tarde, pareciendo una sombra de lo que fue. Su ropa cara había sido sustituida por unos vaqueros y un jersey desgastado. Su pelo, antes impecable, estaba recogido en una sencilla coleta. Parecía cansada, derrotada y extrañamente vulnerable. Tomás, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, Elena. El divorcio es firme. Es sobre Víctor, sobre lo que pasó realmente. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar. Se sentó en el sofá donde una vez perteneció, pero ahora parecía una extraña en un lugar familiar. La policía se equivocó, dijo ella. Víctor no se quitó la vida. Elena, ya hemos pasado por esto. La investigación fue exhaustiva. Víctor se enfrentaba a cargos federales. Su negocio estaba destruido. Su reputación arruinada. Eligió el suicidio antes que la cárcel. Eso es lo que yo pensaba también. Pero he encontrado algo. Sacó una memoria USB de su bolso. Víctor me dio esto antes de morir. Dijo que era un seguro por si le pasaba algo. Pensé que era un paranoico, pero después de que muriera, tuve curiosidad. ¿Qué hay ahí? De todo. Registros financieros, comunicaciones con otros estafados, pruebas de crímenes que se remontan a años atrás. Pero hay algo más. Comunicaciones con alguien más, alguien que le ayudaba. Conectó el USB a mi portátil y navegamos por carpetas de documentos. La mayor parte era lo que Ramón ya había descubierto, el historial de fraudes de Víctor, sus problemas financieros, su patrón de elegir a mujeres vulnerables. Pero enterrada en la carpeta de comunicaciones había una serie de correos que me helaron la sangre. Los correos eran entre Víctor y alguien identificado solo como LM. Las conversaciones se remontaban a meses atrás, discutiendo la estrategia para el fraude al seguro, formas de acelerar mis problemas de salud y planes de contingencia si el esquema era descubierto. LM había sido la mente maestra. Víctor era solo la cara visible. ¿Sabes quién es LM? Pregunté. Elena asintió, con el rostro pálido. Lucía Morales, la hija de mi antigua jefa. Trabaja en recursos humanos en Morales y Asociados. Lucía. La recordaba de las fiestas de empresa. Una mujer afilada y ambiciosa de unos 30 años que siempre parecía saber los asuntos de todo el mundo. Había sido amable conmigo en los eventos sociales, preguntando por mi trabajo, mi salud, mis pólizas de seguro de vida. Ella reclutó a Víctor, continuó Elena. Lo encontró a través de una aplicación de citas, montó todo el plan. Sabía de nuestros problemas matrimoniales, sabía de tus problemas de salud por los registros del seguro de la empresa. Ella lo orquestó todo, incluyendo nuestra aventura. Ella nos presentó. Dijo que Víctor era un exitoso emprendedor que podría ser bueno para alguna consultoría de marketing. Me animó a reunirme con él, sugirió que trabajáramos juntos en algunos proyectos, y caíste. Caí por la idea de él, el empresario de éxito, la vida emocionante, el escape de un matrimonio que ya estaba fallando. Me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. Fui estúpida y egoísta, pero no fui la mente maestra. Seguí leyendo los correos y la imagen se volvió más clara. Lucía tenía acceso a los registros de seguros de los empleados por su puesto en recursos humanos. Me había identificado como un objetivo, buena póliza, problemas de salud recientes, crisis matrimonial que hacía a mi esposa vulnerable a la manipulación. Había encontrado a Víctor a través de su perfil de citas, donde él se anunciaba como un empresario de éxito. Cuando descubrió que en realidad estaba arruinado y desesperado, vio una oportunidad. Ella proporcionaría la información privilegiada y la planificación estratégica. Él aportaría el encanto y las habilidades de manipulación para seducir a mi mujer. ¿Por qué me enseñas esto ahora? Pregunté. Porque Víctor no se suicidó. Mira el último correo. El último mensaje del hilo tenía fecha del día anterior a la muerte de Víctor. Era de Lucía para Víctor, la investigación policial se está acercando demasiado. El investigador de Tomás ha descubierto demasiadas pruebas. Tenemos que cortar por lo sano antes de que esto llegue hasta mí. Lo siento, Víctor, pero vas a tener que cargar con las culpas de todo esto. He preparado una nota de suicidio que desviará la atención hacia Tomás y Elena. Es la única forma de protegernos a ambos. La respuesta de Víctor era desesperada, no voy a ir a la cárcel por ti, Lucía. Si caigo yo, te arrastro conmigo. Tengo copias de todo. Todas nuestras comunicaciones, todas las pruebas. Si me pasa algo, todo irá directo a la policía.
El último mensaje de Lucía fue escalofriante por su sencillez. No, Víctor, de verdad que no. Ella lo mató, dije. Eso es lo que creo. Y lo hizo parecer un suicidio para protegerse y destruiros a ti y a mí al mismo tiempo. ¿Por qué no llevaste esto a la policía? La risa de Elena fue amarga. Porque soy la otra sospechosa principal. Si Víctor fue asesinado, ¿quién crees que será la primera persona a la que miren? La mujer con la que tenía una aventura. ¿Quién salía beneficiado de su muerte? Tenía que enseñártelo a ti primero porque eres el único que puede ayudarme a demostrar lo que pasó realmente. Me quedé mirando la pantalla, procesando las implicaciones. Si Elena tenía razón, Lucía Morales había orquestado toda la conspiración, manipulado tanto a Víctor como a mi esposa, y luego cometido un asesinato para borrar sus huellas. Había usado la muerte de Víctor para arrojar sospechas sobre nosotros mientras ella se posicionaba como una espectadora inocente. Hay más, dijo Elena, pinchando en otra carpeta. Registros financieros que muestran pagos de Lucía a Víctor desde hace más de un año. Ella financiaba su estilo de vida, pagaba su alquiler, le mantenía a flote mientras él trabajaba en seducirme. Ella era su mecenas. Era su jefa. Esta era su operación desde el principio. Llamé a Ramón Morales inmediatamente. Ramón, necesito que vengas ahora mismo y traigas tu equipo de grabación. Una hora después, Ramón estaba en mi salón revisando el contenido del USB de Víctor con la intensidad de un hombre que ha visto muchas conspiraciones criminales, pero nunca una tan elaborada. Esto es bueno, dijo finalmente. Muy bueno. Pero no es suficiente para probar un asesinato. ¿Qué quieres decir? Los correos muestran conspiración para cometer fraude y sugieren que Lucía planeaba algo violento. Pero Víctor podría haberse suicidado después de escribir ese último correo. Necesitamos pruebas físicas de que ella estuvo en su piso la noche que murió. ¿Cómo conseguimos eso? Ramón sonrió. Haciendo que confiese. El plan era arriesgado, pero era nuestra única opción. Elena se acercaría a Lucía, alegando haber encontrado el USB de Víctor y queriendo llegar a un trato. Llevaría un micrófono oculto e intentaría que Lucía admitiera su implicación en la muerte de Víctor. Ella confía en mí, explicó Elena. O al menos cree que soy demasiado tonta para ser una amenaza. Querrá saber qué hay en el USB y cuánto sé. ¿Y si sospecha? Entonces estaremos como al principio, con muchas pruebas de fraude, pero sin pruebas de asesinato. ¿Y si intenta hacerte daño? Elena me miró con algo que podría haber sido gratitud. Después de todo lo que te hice, te preocupa mi seguridad. No te quiero muerta, Elena. Solo quiero la verdad. La reunión se fijó para la tarde siguiente en una cafetería del centro. Ramón se posicionó en una mesa cercana con equipo de vigilancia mientras yo esperaba en el aparcamiento con una línea directa con emergencias. A través del micro, oí a Elena acercarse a la mesa de Lucía. Gracias por venir, dijo Elena. Claro. Parecías alterada por teléfono. ¿Va todo bien? Es sobre Víctor. Encontré algo en su piso. Una pausa. ¿Qué tipo de algo? Un USB con correos entre tú y él. Otra pausa. Más larga esta vez. Elena, creo que estás confundida. Víctor y yo apenas nos conocíamos. Eso no es lo que dicen los correos. Se remontan a hace más de un año, Lucía. Toda la planificación, todas las sesiones de estrategia. Tú montaste todo esto. No sé qué crees que has encontrado, pero sé que tú lo mataste. El silencio se prolongó tanto que pensé que el micro había fallado. Entonces habló Lucía, con una voz completamente distinta. Fría, calculadora, peligrosa. Siempre fuiste demasiado estúpida para dejar las cosas como estaban. ¿Entonces lo admites? Admito que Víctor se convirtió en un lastre. Era débil, propenso al pánico, amenazaba con largarlo todo para salvarse él. No se puede confiar en hombres así. Así que lo mataste. Resolví un problema. Víctor iba a hundirnos a todos con su cobardía. Su muerte nos protegió a todos. Te protegió a ti, ¿quieres decir? Protegió la operación. ¿Tienes idea de cuánto dinero habríamos ganado si tu marido hubiera muerto según el calendario previsto? El cobro del seguro era solo el principio. Tenía otros 3 objetivos en lista, todos con esposas infieles y buenas pólizas de vida. A través del micro, podía oír el ruido ambiental de la cafetería, conversaciones, cafeteras, el tintineo de tazas y platos,
la vida normal continuando alrededor de una conversación sobre un asesinato en serie. «Estás loca», dijo Elena. «Soy práctica, y ahora mismo me pregunto qué voy a hacer contigo y con ese USB. Ya se han hecho copias por si me pasa algo. Por favor, no eres tan lista. Has venido sola, ¿verdad? Sin plan B, sin póliza de seguro, igual que Víctor». Oí el arrastrar de sillas, movimiento, el jadeo brusco de Elena. «Ramón, entra ya», dije por el teléfono. A través del micro, oí la voz de Ramón: «Policía, que nadie se mueva». Luego el caos, gritos, pasos apresurados, el estruendo de muebles volcados. Corrí hacia la cafetería y llegué justo cuando Ramón sacaba a Lucía Morales esposada. No se parecía en nada a la pulcra profesional de recursos humanos que recordaba. Tenía la cara desencajada por la rabia, el pelo revuelto y su ropa de negocios arrugada y manchada de café. «Esto no servirá de nada», dijo mientras se la llevaban en el coche patrulla. «No tenéis pruebas físicas». Pero se equivocaba. La confesión fue más que suficiente para reabrir la investigación sobre la muerte de Víctor. Y esta vez, la policía sabía qué buscar. Encontraron huellas de Lucía en el piso de Víctor, grabaciones de cámaras de seguridad de ella entrando en el edificio la noche que murió y registros financieros que demostraban que planeaba desaparecer con el dinero del seguro. La magnitud de su operación era asombrosa. Llevaba años dirigiendo tramas de fraude al seguro, usando su acceso a los expedientes de empleados para identificar objetivos y reclutando a estafadores como Víctor para seducir a las esposas de las víctimas. Víctor era solo el último de una cadena de cómplices manipulados. Y yo iba a ser la víctima número 7. Lucía Morales fue condenada por asesinato en primer grado, conspiración para cometer fraude y 6 cargos de fraude al seguro. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La muerte de Víctor fue oficialmente reclasificada como homicidio, limpiando cualquier sospecha sobre Elena o sobre mí. La cobertura mediática se centró en la naturaleza elaborada del plan y en la manipulación a sangre fría de Lucía sobre todos los involucrados. 6 meses después, estaba sentado en mi jardín disfrutando de una tarde tranquila y reflexionando sobre todo lo ocurrido. Mi salud había mejorado drásticamente. Resulta que eliminar a las personas tóxicas de tu vida es mejor medicina que cualquier fármaco que un médico pueda recetar. Elena se había mudado a Barcelona, aceptando un trabajo en una pequeña agencia de marketing e intentando reconstruir su vida. Habíamos hablado un par de veces desde el juicio de Lucía. Conversaciones incómodas que bordeaban el perdón sin llegar a alcanzarlo del todo. Ella también había sido una víctima, a su manera. Manipulada por Lucía, seducida por Víctor, usada como un peón en un juego que nunca llegó a comprender del todo. Pero también había tomado decisiones: engañar, robar, priorizar sus propios deseos sobre nuestro matrimonio. El victimismo no borraba la responsabilidad. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Número desconocido. Habla Tomás Herrera. Soy la inspectora Martínez, de la Unidad de Delitos Financieros. Quería agradecerle su cooperación en el caso Morales. Solo me alegra que hayamos podido hacer justicia por Víctor y las otras víctimas. En realidad, por eso llamo. Hemos estado investigando la red de Lucía Morales y hemos descubierto pruebas de esquemas similares en otras provincias. Su caso nos ayudó a identificar un patrón que ha llevado a múltiples arrestos. ¿Cuántas víctimas? Al menos 15 que sepamos, probablemente más. Morales dirigía una operación sofisticada que buscaba oportunidades de fraude al seguro por todo el país. Después de que la inspectora colgara, me quedé sentado en la penumbra creciente, pensando en los efectos dominó del mal y de la justicia. El plan de Lucía había destruido vidas, roto familias y terminado en asesinato. Pero su exposición también había evitado crímenes futuros y traído justicia a otras víctimas. El pasado no solo estaba revocado. Había sido triturado, quemado y esparcido al viento. Y en su destrucción, otras personas se habían salvado del mismo destino del que yo apenas logré escapar. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Cerveza y pizza esta noche. Celebrando tu primer aniversario libre de Elena. Sonreí y respondí, voy para allá. Mientras cerraba la casa y me dirigía al coche, pensé en el extraño viaje que me había traído hasta aquí. Un año atrás, era un hombre casado recuperándose de un infarto, ajeno a que mi mujer y su amante planeaban mi final. Esta noche, era un hombre libre que había ayudado a derribar a una asesina en serie y evitado incontables crímenes. El pase estaba revocado permanente y completamente, y nunca me había sentido mejor por nada en mi vida.